Y para analizar el proceso que enfrenta el exsecretario de Estado, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al maestro José Perdomo. Él es especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Maestro Perdomo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Bien, don Juan. ¿Usted qué tal? ¿Cómo están? Pues un gusto saludarlo, maestro Perdomo. Y antes de que entremos de lleno a lo que enfrenta a través del sistema jurídico el exsecretario García Luna, quisiera saber cuál es su opinión con respecto a la detención y a los cargos por los que se le acusa, porque el presidente Calderón enfrentó e inició una lucha contra la delincuencia. ¿Y diría usted que enfrentó una lucha contra todos los cárteles de la droga con excepción de uno, el de Sinaloa? Pues a juzgar de los hechos, que eso es lo que a nosotros nos corresponde al analizar la vida cotidiana, pues nos estamos dando cuenta que tal vez no fue tan parejo esa iniciativa o ese afán, esa euforia con la que se presentó en la administración del presidente Calderón, lo que se denomina la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, es decir, más bien las acciones que realizó o las políticas de acción que se realizaron en aquella administración. Pareciera que conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que tal vez sí fue una actividad o una política de Estado, pero que fue insuficiente, por lo menos independientemente de que haya existido algún tipo de beneficios bajo el concepto de omitir, es decir, no se hizo, simplemente se omitió hacer y tal vez no se juzgó a todos o no se enfrentó a todos con la misma vara. Maestro Perdomo, muy buenas noches, le saluda Feli Carnaya y preguntarle rápidamente, en este proceso contra Genaro García Luna, ¿será en nuestro país, será posible extraditarlo y que sea juzgado aquí en México? Doña Feli, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, el sistema es el siguiente, la detención fue en Estados Unidos, se le acusa de delitos cometidos en agravio de Estados Unidos, incluso así está la orden o el inicio del procedimiento, que es por delitos cometidos en perjuicio de la sociedad de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, el procedimiento se va a llevar a cabo en Estados Unidos. No prejuzguemos, simplemente se va a llevar en Estados Unidos. Si en Estados Unidos lo declaran culpable después de todos los procedimientos, una vez que termina el procedimiento de Estados Unidos, se manda aquí a México para que sea juzgado en México. En México se le juzga, si se le halla culpable, se le condena, todo ese tipo de cosas, y se regresa a Estados Unidos. En Estados Unidos cumple la pena que se le imponga y cuando la termine de cumplir acá, lo mandan de regreso a México para que la cumpla aquí en México la sentencia que se le hubiera dictado. Maestro Perdomo, resulta pues complicado de entender la estrategia de García Luna, que sabía que estaba siendo investigado en los Estados Unidos y pues al mismo tiempo estaba pidiendo la residencia en aquel país y radicando en él. ¿A qué cree usted que responde esta decisión? Bueno, la cuestión es la siguiente, que Estados Unidos está diciéndole o le está mandando un mensaje al gobierno mexicano de que allá sí están realizando actos de persecución de todo lo que tenga que ver contra el crimen organizado, independientemente del nivel de las personas o de los periodos ejecutivos o administrativos que se hayan vivido o en que se hayan desempeñado. Hace un rato, don Juan decía, hace unos minutos decía que el presidente Calderón señalaba que va a estar muy atento al resultado de todo el procedimiento. Bueno, así como ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios, resulta ser que es exactamente lo mismo en la administración pública y en el Estado. Dudo mucho que un ejecutivo federal no pueda tener control de sus principales operadores administrativos y de gobierno, y en este caso
pues el entonces, o en aquel entonces llamado supersecretario, que fue el secretario más consentido, más protegido que tuvo la administración Calderón, del presidente Calderón. Así de que Estados Unidos le está diciendo a el gobierno mexicano, vamos a juzgar, y lo vamos a hacer a todos los niveles. Y tengamos en cuenta algo, un punto que creo que es de tomarse en consideración. Esto es un logro que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Es un procedimiento que está iniciando el gobierno de los Estados Unidos. No le beneficien mucho y sé que no me están preguntando, pues se lo estoy comentando. Por favor. No le beneficia en mucho al actual gobierno, porque en dado caso no será un mérito de la lucha contra la corrupción por parte del gobierno mexicano, sino que es un resultado de la lucha en contra de la corrupción por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Maestro Perdomo, pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este proceso y le agradecemos que nos haya tomado la llamada, que esté usted muy bien. Al contrario, don Juan, doña Feli, gusto en saludarles y buenas noches. Buenas noches.